Dino al Bullying es un movimiento de Néctar Frubita que busca escuchar y apoyar a víctimas del bullying. Ser bueno con los demás hace bien. Hola a todos, gracias por estar aquí, de verdad se los agradecemos muchísimo. Mi nombre es Mónica Baiza y nos acompaña nuestra profesional, Pamela Lemos. Estamos súper contentos y súper agradecidos porque tuvieron el corazón de abrir todos esos recuerdos y de verdad ponernos en nuestros comentarios y en nuestros DMs. Para nosotros de verdad eso no tiene precio, no tiene comparación. Se los agradecemos muchísimo. Entonces, vamos a empezar. Este tema del bullying, la verdad es que es impresionante y sabemos que se da en todos los colegios, en todos los lugares, en el trabajo, en la casa y etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a empezar con estos. Estas son 3 anécdotas que tenemos de diferentes personas. Isabela Marroquín nos dice, y si el bullying es familiar, nunca acaba. María Amador nos dice, un familiar mío se encargó de ponerme un apodo enfrente de todo un salón por mi peso. Es duro todos los años de la primaria. Titi Pardo Aguilar, el bullying es un agujero negro y más si te dicen comentarios de matarte o hacerte de menos solo por ser una persona aplicada en tus materias. Y que en tu casa solo te ignoren cuando les dices lo que sientes. Realmente, pues, uno espera de la casa apoyo, ¿verdad? Un lugar seguro. No sé qué opinas acerca de esto. Creo que el tema de lo que es el acoso escolar viene siendo y empieza desde la casa. Muchas de las personas agresoras en lo que es el tema del bullying se da porque incluso lo pueden estar sufriendo en su casa. Son niños que sufren de un déficit de atención, tanto emocional, hay muchas veces también agresiones. Entonces, esa falta de atención, ellos quieren llegar al colegio a decir, pues bueno, yo no quiero que vean que yo sufro de esto, entonces lo voy a ir a intentar hacer en el colegio y que me vean como esa persona superior. Y ahí es donde se empieza como esta parte de lo que es el acoso. Totalmente de acuerdo, la verdad. Y uno espera de su casa como ese apoyo, esa escucha activa de tus papis, de tu lugar seguro, pues, y a veces no lo tenemos. Y se entiende también porque muchas veces los papás, pues en este tema de lo que es el trabajo, estamos muy ocupados. Hay muchos papás que cuando incluso llegan a su casa, sus hijos ya están durmiendo, entonces no tienen como ese momento de comunicación. Muchas veces la casa es el espacio seguro y cuando ellos quieren conversar algo, a veces me he topado con esto, como que no es que no me escuchan, no es como que me dicen, mira, ahorita estoy muy cansado, si quieres platicamos mañana. El día siguiente en la mañana pues es algo de ir corriendo, entonces ya no les da tiempo, entonces es algo que ellos van como reprimiendo constantemente a tal punto que ellos vienen y dicen, pues bueno, nadie me escucha, me lo tengo que aguantar, me tengo que quedar callado y eso es lo que me toca vivir, ¿no? Cierto. Ahora, ¿qué pasa en el colegio? Tenemos esta sección de compañeros que esto es en su diario vivir, ¿verdad? La mayoría del tiempo lo pasan en el cole y entonces es donde más se ve afectado este tipo de casos. Vita dice, unas compañeras de primaria llevaron una alcancía de Anselmo, un puerquito de un banco, ¿verdad? Y me dijeron que era mi estatua, que tenía brazos de lucha, no he dejado de usar sudaderas XXL, aunque no lo necesito. Esto me esconde de los comentarios de cuerpo. Es como un caparazón. El bullying no te abandona, solo se vuelve parte de tu vida. Sí, lo vas teniendo contigo. En este tema, en lo que es el aspecto físico, algo que es muy importante que se tiene que abordar, no solo en el tema del colegio, sino en general, incluso cuando van a terapia, es el tema de la autoestima. Es lo primero que se ve afectado, porque la autoestima y lo que viene siendo el autoconcepto es esa percepción que los demás tienen de ti. Y si tú al momento de empezar a escuchar que dicen es que tú sos aquí, es que tú sos allá, etcétera, y tú no tienes ese autoestima reforzado de casa, te vas a empezar a creer todo lo que te dicen. Totalmente. Aunque tú sepas que no sea cierto, llega un punto en el que tú dices, bueno, si todo el mundo me lo está repitiendo, es porque quizás sí es cierto. Entonces, eso constantemente llega a afectarte porque en lo que se da de los 3 años a los 5 años, todo lo que tú recibes se va quedando en tu mente subconsciente. Entonces, tú vas creciendo en la vida adulta y aunque a ti en la vida adulta ya no te suceda eso, hay muchas personas que todavía se siguen viendo afectadas. Tienen una pareja que puede ser muy cariñosa, que constantemente te esté dando palabras de afirmación, que tus papás aquí, pero si tú nunca trabajaste y nunca abordaste esos temas en tu vida de infancia, en la vida adulta los vas a cargar. Sí. Y lo que nosotros manejamos en el cole, por ejemplo, yo les digo a mis chicas, de los cuerpos no se habla. Total. Y porque ellas dicen, ¿verdad? Tienen esto, o
¿por qué fulanita trae aquello? ¿O por qué ella es diferente? ¿O por qué? Entonces, y se fijan en todo. O sea, son comentarios que no podemos evitar. Entonces, lo que yo les digo siempre es, muchis, recuerden que de los cuerpos ajenos no opinamos. Sea de manera positiva o negativa, perdón, no opinamos. Entonces, es como que ya lo saben. 5 años y lo repito las veces que sean necesarias. Si es posible todos los días, pues todos los días para que ellos lo tengan presente, ¿verdad? Y en su diario vivir, no lo hagan. No lo hagan. Incluso, digamos, en un colegio en el que estuve abordando unos temas de lo que era el acoso, tenían este hashtag que era exactamente lo que tú acabas de mencionar, como del cuerpo no se opina, del cuerpo ajeno no se opina. Entonces, cada vez, no siempre, pero en su mayoría de veces cuando entraban al colegio, estaba en la clase y estaba en una clase que tuviera que ver con la parte más de personalidades, siempre empezaban diciendo esta frase, ¿ok? Siempre empezaba con la frase, y eso creo que es algo que si tú te vas repitiendo constantemente, te va haciendo clic a la hora que tú veas que alguien más lo está haciendo, es como, ok, no lo tienes que hacer, o incluso cuando yo estoy a punto de querer hacerlo, como que me recuerdo automáticamente de la frase. Entonces, creo que como un trabajo preventivo sí puede funcionar muy, muy bien. Y justo, si puedo hablar de mi caso, en mi casa así es, y mi mamá justo me acaba de comentar y me dijo, fíjate que el fin de semana tuve esta situación, y escuché a unas personas opinando en los cuerpos y dije, no, a mí Mónica me ha dicho que los cuerpos no se opinan, y yo, ay, estoy tan orgullosa, porque realmente los adultos estamos como en modo automático, y solo es como, ay, sí, ay, tenés razón, y opinamos, y sabemos que no está bien, que no es lo correcto, que para la otra persona puede estar pasando por N cantidad de cosas, y uno con la boquita destruye. Entonces realmente hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Mili. Ella dice, sufrí bullying por 4 años aproximadamente por ser de orejas grandes y súper delgadita. Me tienen un apodo en el colegio. Me dicen la dura siempre, me defendía ofendiéndoles también. Gracias a Dios lo superé. Sabes, acá me hace mucho clic el tema de lo que son las etiquetas. En la clínica me he dado cuenta que muchas personas llegan a lo que es el tema de, vuelvo a repetir, el tema de la autoestima y las etiquetas que a ti te ponen desde pequeño, si tú no las abordas, si tú no las trabajas, incluso las sigues trayendo contigo en la vida adulta. Y les voy a decir algo, incluso hasta las etiquetas buenas no son tan buenas, ¿ok? Porque pasa mucho esto de, es que tú sos perfecta, tú solo sacas 100 puntos, tú sos lo mejor, es que siempre te va bien. Entonces ya te queda como esa etiqueta de yo tengo que ser perfecta. Y entonces en el momento en el que no logro sacar ese 100, yo ya empiezo con esa culpa. No digamos cuando hablamos de una etiqueta totalmente negativa, incluso si tú no lo abordas en terapia, que esto es algo muy importante. Hay ciertos temas que en el día al día sí se abordan en terapia para que tú puedas tener como otra percepción más adelante y la puedas ir como erradicando la que tienes, porque son temas que están muy arraigados y que sí necesitas hablarlos, no es solo de, ay, bueno, leí esto, sí que te ayuda, las lecturas, lo que tú escuchas, etcétera, sí te puede ayudar, pero creo que cuando ya es algo muy arraigado que tú vienes trayendo, así como ella que nos comenta de algo de muy infancia y muy pequeña, sí va afectando en la vida adulta. Y lo recordás, y lo tenés en tu corazón y en tu mente y en tu presente, y es bien fuerte eso. Sí, ¿no? E incluso llegas al punto de querer evitar situaciones que te recuerden a eso, como por ejemplo incluso ver estímulos animales, etcétera, como que tú los rechazas por completo y hay muchas veces que las personas exteriores no entienden por qué, o sea, obviamente porque tú no te vas a poner a explicar por qué es eso, entonces adoptas como un comportamiento como muy cerrado y eso también perjudica en el día al día. Sí, y justo lo que nos decía ella, y a mí me sonó lo de súper delgadita, porque pues yo también soy súper delgadita, ¿verdad? Y dejé de usar ropa, o sea, dejé de usar ropa corta porque a mí no me gustaba, porque siempre me decían, ay, la seca, ahí viene la delgada, ahí viene esto. Sí. Y entiendo que quizá no era con el afán de lastimarme, pero esas palabras retumban en mi cerebro y digo yo, no. Hasta que dije, ya nomás, pues, y tenés toda la razón. Y la terapia realmente es lo que me ayudó a decir, ok, es lo que los demás piensan, ¿verdad? Pero no es mi realidad, o sea, yo puedo decirme como yo quiera, que una vez yo me sienta cómoda, eso va a estar bien. Sí, sabes, hay una pregunta que yo hago mucho y les digo a algunos pacientes, incluso cuando trabajo con algunos chicos, es como, hazte la pregunta de, ¿yo soy eso o en realidad yo me tengo que creer esto? Porque te llegan a decir como, sos tal cosa. Y tú tienes el derecho de cuestionarte y preguntarte, ¿yo soy eso?
Y en el momento en el que tú vienes y dices, no, pues yo no lo soy, eso como que ayuda muchísimo a relajar hasta cierto punto tu sistema nervioso, que es el que se altera, es el que se pone en alerta. Entonces, el que tú te cuestiones y tú digas, no, pues yo no hice eso o yo no soy eso, automáticamente va bajando como esa alerta que vas teniendo. Total. Y puede ayudar mucho a entrar como a un tema de introspección, que tú te vayas como creyendo esta parte. Básquetbol dice, yo pues siempre he sido gorda, pero cuando tenía 5 o 4 años estaba en prekinder, me empezaron a hacer bullying y pues yo no sabía qué hacer. Y me fui creyendo todo y pues dejé de comer, aparte que mis papás siempre me comparaban con mis hermanas, que eran mucho más delgadas que yo y siempre hacían la comparación de eso, incluso frente a mis amigos o familiares. Acá el tema es la comparación de los padres. Muchas veces, y esto hay que hacerlo muy consciente, muchos papás en realidad no lo hacen con un mal objetivo, el compararte como, ay, mira tu hermana a tal punto, tu hermana saca 100 o tu hermana es así. Entiendo y sé que muchos papás no lo hacen con un mal objetivo, pero el compararte con tus hermanos sí va creando como un problema de autoestima, porque llegas al punto en el que tú dices, bueno, entonces yo no puedo ser como mi hermano, es imposible, no podemos. Y esto es algo que sí los papás tienen que entender. Todas las personas somos 100% diferentes. No podemos ser todos iguales, así sea mi hermano, así sea mi primo, etcétera. No podemos ser iguales. Venimos con la capacidad de desarrollarnos de una forma muy diferente y hay que entenderlo para que esta parte de la comparación no se siga dando, porque sí sé, o sea, ni siquiera existe como esta parte de la agresión verbal, de te castigo, te regaño, te grito, no, cero, no existe eso, pero sí está mucho la comparación. Y eso sí llega a repercutir mucho en tu día a día. Total. Yo, a lo largo de los años que he trabajado de maestra, he tenido hijas que son únicas, que tienen 2 hermanitos, que tienen 3 hermanitos, que tienen 4 hermanitos, que tienen uno en camino, etcétera, ¿verdad? Y justo me tocó un caso, ¿verdad? Que el papá tenía otras 2 nenas y la nena que yo tenía, mi nenita era una niña tímida. Entonces yo le decía, solo hay que darle poder a su voz, ¿verdad? Entonces yo, mi amor, yo amo tu voz, amo que te escuches en toda la clase y alguien tiene la palabra, y yo, tú quieres la palabra, y yo, va, cuando tú quieras, ¿verdad? Cuando tú te sientas segura. A la hora de la entrega de notas, hablaba con los papás y él me decía, pero es que ¿por qué? O sea, mis 2 hijas grandes, ellas son extrovertidas. Y yo, sí, no pasa nada, son diferentes. Me dijo, pero hay algo mal en la chiquita. Y yo, no, solo es su personalidad y no la quiero cambiar. Lo único que quiero es que sepa que ella está en un lugar seguro, que aquí puede estar en confianza y que puede hablar y que su voz es linda y que la queremos escuchar, ¿verdad? Entonces, sí darle como ese boom a la autoestima, pero no cambiar su personalidad, ¿cierto? Sí, porque muchos papás eso es lo que intentan, cambiar la personalidad de su hijo. Es que no, es que a mí no me parece que sea así, es que mi hijo es de esta forma y a él no sé qué, no le gusta tal cosa, y es como, hay que entender que son gustos diferentes, personalidades diferentes, que incluso todos van a su tiempo. No quiere decir que porque el hermano lo hizo a los 5 años, el siguiente hermano también lo tiene que hacer a los 5 años. Lo puede hacer a los 6, a los 7, a los 8 y no hay ningún problema, pero llegan incluso, y esto sí lo menciono bastante, que cuando quieren entrar a ese punto de quiero que lo hagas ahorita, lo único que están haciendo es bloquearlo. Y que llega un punto en el que él en realidad lo rechace por completo. Entonces eso ya viene siendo, ya se convierte como en un conflicto ya más familiar. Ajá, es cierto. Isabela Guzmán Miranda dice, se burlaban de mí por usar lentes. Uso lentes desde los 7 años y me hacían sentir fea. Aquí viene siendo lo mismo del tema de la crítica. La crítica en el tema de la autoestima va siendo algo que yo considero muy importante que en el colegio sí se tiene que hablar. Yo sé que ya lo abordan, estoy consciente de que ya lo abordan, pero sí es importante profundizar mucho desde el aspecto del autoconcepto, porque el autoconcepto, todos nacemos sin autoconcepto. Todos, o sea, todos creamos un autoconcepto y lo vamos creando a partir de los 3 años. Y el autoconcepto es vuelvo otra vez a mencionarlo, el concepto de ideas que tú vas teniendo, tanto que aprendes directa e indirectamente. Entonces ese autoconcepto va a ir creando tu personalidad conforme a lo que tú vayas escuchando. Entonces digamos que si tú vienes y toda tu vida estás constantemente escuchando, por lo menos en tu infancia, que sos aquí, que sos allá, que usas esto, que por qué tenés esto, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a crear tu autoconcepto y vas a crear 2 tipos de hábitos negativos en la vida que vas a ir creciendo. Primero, el hábito negativo de sentirte rechazado
Y el hábito negativo viene siendo como algo muy similar al tema de lo que es el miedo. El miedo se intensifica demasiado en eso porque tú empiezas con estos comportamientos de no, ya no quiero ir al colegio, ya no me siento cómodo, empiezas a aislarte, de la nada te das cuenta que es el cumpleaños de tal y todo, y yo no quiero ir, ¿verdad? Porque se da mucho esto. Y en el tema de lo que es viene siendo el tema del acoso, algo que me di cuenta, identifiqué y que puede funcionar mucho, los niños que acosan no están específicamente viendo muchas veces el aspecto físico, lo que tú tienes, lo que no puedes tener, sino tu reacción. Eso es lo que les alimenta a ellos. ¿Cómo reacciona la otra persona en el momento en el que tú estás como molestando, amenazando, intimidando? Porque eso es lo que los está alimentando a ellos. Entonces, estimulando. Entonces, tiras y esperas como el golpe. Exacto. Entonces, entre más tú vienes y reaccionas, más va a estar el tema de la otra persona queriéndote crear el conflicto, que es lo que pasa mucho en el tema del colegio. Toda la razón. También lo que tenemos en la clase, por ejemplo, es la regla de los 5 segundos. Es, por ejemplo, si puedes cambiar algo en 5 segundos, se lo decís. Ay, tenés un perejil aquí. O, mira, fíjate que estás como muy gordita. Eso no lo puedes cambiar en 5 segundos. No, o sea, tú no lo decís, no lo opinas. Si puedes cambiarlo algo en 5 segundos, dale el pelito, el zapatito, que aquí. Siento que eso es algo clave. Entonces, mejor. Y también identificar cuándo esto empieza a ser un acoso y cuándo también fue una broma. Son dos cosas muy diferentes. Porque lo que es el tema del acoso, uno es porque es intencional. O sea, tú lo hiciste con el objetivo de querer molestar a la otra persona y hacerla sentir mal. Dos, se da constantemente en repeticiones. No es solo una vez, lo estoy haciendo constantemente. Y tercero es el tema del poder. Sentir que yo tengo poder sobre esa persona. Esos son como los 3 aspectos que a ti te van a ayudar a identificar si lo que estás viviendo es un acoso o si lo que están viviendo tus alumnos o mi hijo, etcétera, es un acoso. Porque una broma es cuando tú vienes y lo dices y fue como, perdón, lo dije bromeando y le pido disculpas a la persona y ya no lo vuelvo a repetir. Eso es una broma. Y entonces también es como importante identificar estas dos situaciones porque llegan a confundirse mucho. ¿Y qué haces, por ejemplo, como maestra? Es estar muy al pendiente, es estar escuchando, es estar observando, es estar al pendiente. Sí, o sea, mucha observación. Ajá, muchísima. Porque todo está pasando en tu aula, o sea, y sí depende de ti. O todo está pasando en tu casa, sí depende de papi o de mami, pues, o sea, de un adulto que está responsable de todos los niños. Sí es estar como el ojo súper abierto y el oído también. No, y ¿sabes qué otra herramienta puede funcionar mucho? El tema de lo que es la escucha. Yo creo que abrir un espacio también en lo que es el tema de la escucha puede funcionar porque muchas de las personas no lo hablan, ¿verdad? Entonces, abrir como un espacio, incluso yo sé que tal vez hacerlo grupal no puede funcionar mucho porque pues ahí mismo está la persona que está en agresor. Pero sí crear como ciertos espacios, incluso en el colegio, que puedan funcionar como en grupitos, ¿verdad? Me recuerdo que lo que hacían en el colegio era cuando estábamos en los recesos, buscaban como que las maestras iban a los grupitos, ¿verdad? De cada uno donde ellos se sintieran en confianza porque estabas con sus amigos. Exacto. ¿Verdad? Porque si lo haces tú en el aula, no va a funcionar. No, definitivamente. Te vas a ser atacado, observado y... No, y es que si digo algo, después me van a hacer algo, entonces mejor me quedo callada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nadie dijo nada, nadie opinó, entonces, pues ya ahí terminó el tema y ahí murió, ¿verdad? Y esa persona que sí lo está sintiendo se siente otra vez como defraudado, solo, aislado. Entonces, creo que eso podría funcionar bastante. Sí, me encanta. Ángela dice, no sé si cuenta como bullying, pero cuando iba a la primaria literal, nadie quería hablar conmigo. Y mis amistades me excluían. ¿Sabes qué es lo que causa en el tema, lo que ella menciona, la exclusión? Ansiedad social. Porque tú cuando vas al colegio, lo que buscas es desarrollar tus habilidades sociales. Tú en el colegio, todos cuando estamos en el colegio, es nuestro punto importante para desarrollar estas habilidades sociales, de compartir, de la resiliencia, de cómo resuelvo este conflicto entre compañeros, de cómo escucho, de toda esta parte. Entonces, en el momento en el que tú eres excluida, no tienes nada de eso, totalmente. No desarrollas esas habilidades sociales.
Entonces, tú conforme vas creciendo y te tienes que ir a presentar ante esas circunstancias que nunca aprendiste y nunca desarrollaste, en la vida adulta vas desarrollando ansiedad social. No, yo no quiero ir a eso. No, yo prefiero no ir, ¿verdad? No, a mí no me tomen en cuenta. No, yo prefiero otro tipo de actividad. Y eso al final viene siendo muy dañino porque llegamos al punto de, uno, quedarnos estancados. Dos, perder oportunidades, porque sí pasa mucho. Hay personas que tienen la capacidad de hacerlo, de desarrollarse, de poder salir adelante, pero en el momento en el que saben que tienen que lidiar con más personas, es como, no, pero no, gracias. Y te quedas en lo mismo. Y eso va desarrollando otro tipo de trastornos psicológicos, como por ejemplo la depresión. El sentirte mal contigo mismo por no haber aceptado ir a ese lugar, por no haber aceptado ese trabajo, por algo que vienes jalando de atrás. Entonces, esa parte de la exclusión sí lo he visto mucho en la clínica, que llega a afectar en la vida adulta, de sentir esta ansiedad social. Sí, y creo que común. Ajá, es algo bien común. Y creo que puedo hablar por muchas generaciones que realmente pues no nos enseñaron a lidiar con ciertos temas y que ahora que uno los menciona en clase o los menciona en un video o los menciona en alguna red social, es como, en mis tiempos tal cosa, o antes se arreglaba de tal manera. Y quizás sí era antes, pero realmente no funcionó. Ayer escuché casualmente un podcast que estaban hablando de por qué hoy en día como que los papás nos mencionan mucho de que la generación de hoy en día es de cristal, ¿okay? Y es como si en los tiempos de antes pues se solucionaba de otra manera. El tiempo de ellos era como muy corriendo todo, no tenían tiempo para ponerse a hacer esta situación, etcétera. Aguanta. Exacto. Entonces, ¿qué es la idea de los padres hoy en día de yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé, entonces estoy constantemente validándote? Entonces, esa validación que fueron dando es lo que ha hecho que, pues, hoy en día algunas, pues, generaciones crean que es de cristal, pero no, simplemente es un desarrollo muy diferente. Ajá, y no es, yo también estoy, la verdad, en completo desacuerdo de que digan que es de cristal, porque realmente es que solo no permitimos ciertas cosas, o aprendimos a poner límites, y las personas no están acostumbradas a los límites. Entonces, como que les choca un poquito. Y el tema de los límites, yo lo he visto muy, muy frecuente, pero ya en las personas adultas, en los trabajos. He visto demasiado, tengo trabajo con muchos adultos y no te imaginas la cantidad de veces que me llegan a hablar de, yo necesito empezar a poner límites en mi trabajo, o sea, ni siquiera en sus relaciones, ni siquiera en su casa, ni siquiera nada, sino en el trabajo, porque se topan mucho con este tipo de personas, que pareciera que no existiera acoso en el trabajo, pero sí existe, o sea, sí hay. Y uno pensará, es como, no, es que hay personas muy maduras, etcétera, ¿ok? No es así. Entonces, sí que te toca poner ese tipo de límites y eso es lo que a las personas no les gusta. Justo, y a mí me pasó algo así en el trabajo y dije, no, renuncio. O sea, yo nunca más vuelvo a trabajar en un lugar donde me traten mal, donde me digan esto y esto. Y justo ahora voy y lo primero que digo es como, oye, pero si el ambiente tiene esto o aquello, yo muchas gracias, pero prefiero enseñar como manera de prevención, como enseñar a establecer límites desde muy temprana edad, porque tenemos esta creencia de, ay no, ponerle límite a una persona, ¿qué va a pensar? Y cómo lo va a tomar, y se va a enojar conmigo, y me va a quitar el habla, y ya no va a querer ser mi amiga, o mi pareja me va a terminar, etcétera. Como que muchas personas en la vida adulta les cuesta mucho poner límites porque vienen teniendo toda esta creencia, y es como, no, o sea, un límite no necesariamente es te exijo, te ordeno y solo es lo que yo quiera, no. Un límite es te digo lo que no me gusta que estás haciendo y que me lastima, que no me parece correcto, y ya, eso es ya. O sea, no es que eso. Pero muchas personas tienden a verlo como algo muy... como una condición, tal vez. Como te estoy condicionando, es lo que yo quiero. Y en realidad, pues no es esa forma. Santa Catedral de Miniandas dice, a mí me hacen bullying por ser católico. Y eso es bien común, sobre todo en los colegios que no son laicos. Y yo lo he visto muchísimo. Y digo yo, wow, o sea, y hablando del tema de la religión, pues, sí, que es, la verdad es que es bien delicado. Pero sí es darle el espacio y escuchar y estar súper atenta. No, y aceptación. Es algo que se tiene que reforzar, porque el autoestima tiene 4 pilares. Está el autoconcepto, la autoimagen, el autorrefuerzo y la autoeficacia. Entre esos podemos agregar lo que es la autoaceptación también. Entonces, cuando tú tienes estos pilares bien establecidos y bien reforzados
independientemente de lo que la otra persona pueda opinar de tu religión, de tu físico, etcétera, si tú lo tienes bien reforzado, no pasa nada. ¿Entiendes? Entonces creo que sí es un tema de reforzar mucho, tanto en casa como en colegio, el tema de la autoestima. Creo que es la base. En la base. Es la Son los base. cimientos, literal, de verdad tener niños seguros, niños que sean felices en el cole, que sean felices en cualquiera de sus lugares, porque la verdad es que el colegio no tiene que ser como, ay, la gran, otra vez voy al colegio, o ay, es que bueno que estoy de vacaciones y ya no quiero volver nunca. O sea, No, y aparte que pasan todo el día y es como van haciendo como su otra Casa. mitad, ¿verdad? Su otra casa, pero sí es importante desde el tema de la casa con los padres poder como reforzarlo. Porque como también me he topado incluso en la clínica cuando me llegan a decir, no, es que el colegio tiene la culpa porque el colegio aquí, que el colegio allá, y es como muchas veces hay que identificar cómo es la crianza, porque si tú vienes y a tu hijo estás constantemente castigándolo física, verbal, que gritos, no, pero ¿por qué hiciste esto? No lo tuviste que haber hecho así. Eso es algo que daña la autoestima desde un principio, el venir y él está intentando hacer algo y es, pero ¿por qué lo hiciste? Es que lo hiciste mal, me hubieras esperado, es que no, así no se tenía que haber hecho, etcétera. Eso ya está dañando el autoestima, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Y dice, no, mejor ya no hago nada, ya no lo intento. Entonces, eso empieza a hacer que el niño diga, yo no puedo, yo no puedo, no puedo ser capaz, ¿verdad? Que lo haga alguien más. Entonces, creo que sí es como un balance, pero algo que sí se tiene que reforzar es desde casa. Sí. Yo tenía unos papás, de verdad, que eran excepcionales. Y ellos tenían como una tradición todas las noches decir, vamos a agradecer por 3 cosas. Súper. Y todos se juntaban como en la mesa y bueno, mi amor, ¿tú por qué vas a agradecer? Pero tienen que ser 3 cosas. Entonces, las nenas desde chiquitas, por esto, por aquello y por lo otro, ¿verdad? El papá también, ella también, pero me dice, pero lo más gracioso es que el perrito también. Entonces yo hago la vocecita del perrito y como yo también agradezco, y yo, me encanta. O sea, de verdad son cosas que uno dice son sencillas, pero dejan huella. Que quizá un adulto lo ve como, esto no, claro, esto no, a ver, pero sí son muy importantes. También lo que son las palabras de autoafirmación, las son lo máximo. Sí, o sea, es como, qué bien te quedó, o te felicito por eso, aunque no lo haya hecho al 100, tú no le tienes que decir, no te salió tan bien, sino, hiciste lo que pudiste. Vamos bien, como a la próxima lo vamos a lograr, lo podemos volver a intentar, como estas palabras de afirmación, aunque pensaran que no, pero sí, son claras. Sí, hacen la diferencia. N nos dice, de pequeña me decía un chico jirafa por ser muy alta. En ese entonces, soy mujer y de por sí las mujeres por lo regular son bajitas. Llegué a la adolescencia y otro chico me llamó fenómeno. Sí. Son casos como te das cuenta que en la mayoría son temas físicos. Total. La mayoría. Es muy raro, no estoy diciendo que no existan, pero es muy raro cuando tiene que ver con algo que te gusta, con algún interés por el estilo. No, en la mayoría se dan en temas físicos. Por eso es que yo recalco y sigo recalcando siempre el tema de la autoaceptación, el autoestima, porque en todos te das cuenta que siempre es algo, atacan la parte física. Y si tú lo estuvieras reforzado y tú te aceptas y te validas e identificas porque es importante el que algo que a mí me funciona mucho en la clínica también es como identificar qué te diferencia qué te hace diferente de otra persona. Porque muchas veces nosotros estamos en esta comparación constante. No, es que esta persona tiene esto, yo no lo tengo. O somos seres humanos que nos enfocamos mucho en lo que nos falta y en lo que no nos gusta. Ahí está toda nuestra atención, 100%. Y en la psicología positiva dice, si nosotros nos enfocáramos en lo que ya tenemos y lo destacáramos, para otra historia por completo. Entonces, reforzar mucho esta parte de si yo ya puedo destacar y puedo reforzar lo que ya tengo, ahí sí puedo venir y decir, bueno, ya puedo trabajar eso que no me gusta o que no me hace falta. Pero estar aquí estancado no te lleva a ningún lado, ¿entiendes? Entonces, y eso es lo que muchas veces es como, no me gusta tal cosa, no me gusta tal cosa. ¿Y qué te lleva a esto? Un tema muy importante en lo que es la vida adulta, el perfeccionismo. Sí, empiezas a buscar la perfección. Es que me tengo que ver perfecto, es que tengo que hacer esto perfecto. O sea, ese tema de la perfección, y hay que entender que la perfección no existe. Pero sí llegas a ese punto. Llegas a hacer o utilizar estas palabras como el todo, nada, nunca, debería, como irte a esos extremos también son muy dañinos en la parte, tanto en la infancia como en la vida adulta, porque todo es blanco-negro. Todo es blanco-negro.
no, no me gusta, no voy, no, no me siento hoy, no, etcétera, ¿verdad? Entonces es como aprender a identificar y basarte mucho en lo que son las escalas de grises, encontrar como un punto medio de las cosas de, no, no tengo esto, pero sí tengo esto que puedo reforzar. No, no, no me gusta esto, pero sí me gusta esto, ¿me entiendes? Entonces, todas estas situaciones son las que uno va tratando de ir reforzando, tanto en casa, porque se puede hacer en casa, como incluso en el colegio e incluso también en lo que es el tema de Total. Todo lo que decís como que resuena en mi corazón y en mi cerebro, porque de verdad te iba a decir ay, cuántas cosas pasé y cuántas cosas yo dije, ay no, uy, ya voy a crecer, ya va a pasar. Y por ejemplo, yo cuando fui a terapia, mi terapeuta me dijo, mira, ¿por qué venís? Y yo vengo del más profesional. Yo creo que yo vengo porque la herida del abandono me está pegando mucho. Y ya, ok, ¿verdad? Y así empezamos a seguir y seguimos y seguimos y seguimos. Con el paso de la terapia, le dije, y amigo, ya te diste cuenta, ¿verdad? Y yo, sí. Y sabía que no, ¿verdad? Que era la herida del rechazo. Porque yo en el colegio, yo no fui la mejor alumna, yo nunca fui abanderada, yo rebelde sin causa. Entonces, siempre era como, ¿pero por qué Mónica no entra a tareas? ¿Pero por qué esto? Yo no salí en mi acto de graduación, o sea, y yo no quería ser maestra, porque yo no tuve una relación bonita con mi maestra. Entonces yo decía, yo no quiero ser lo que esa señora fue conmigo. Empecé a trabajar, ¿verdad? De maestra, y me enamoré. Y yo dije, voy a hacer, y voy a hacer algo diferente. O sea, no voy a tachar, no voy a decir, no voy a etiquetar, sino voy a fluir con mis niños. Y realmente es por lo cual yo amo y vivo y digo yo, no sé qué haya pasado a esa señora, pero está bien. Y lo trabajé en terapia y me dijo ella, pero nada, porque tú no sabes, amigo, de verdad ella, saber ni en qué estaba viviendo, ni qué estaba pasando, entonces que se vaya. Pero siempre lo traigo como a colisión porque es importante saber que no todos, o sea, tenemos una vida como muy cool, aunque pasemos la vida como sonriendo y divirtiéndonos, justo como lo que pasaba en Intensamente, la 2. Realmente alegría dice como, sí es cansado de estar como todo el tiempo feliz y positiva. Sí. Y hay una parte donde sí colapsas, pero luego tomas como un respiro y es como, ya. Hay una frase, ahorita con todo esto que tú estabas mencionando, que me resuena mucho y que tiene mucho sentido, que dice, no es tu responsabilidad lo que te pasó, no es tu culpa lo que te pasó, pero sí es tu responsabilidad sanarlo. Y es algo muy seguramente lo que a ti te pasó, ¿verdad? Como no fue mi culpa que esta maestra me haya tratado de esta forma, etcétera, pero ojo, sí es tu responsabilidad empezar a sanarlo, porque si no tú lo puedes empezar a transmitir a otras personas. Exactamente. E incluso cuando tú también mencionabas lo que es el tema de la docencia, me hace mucho clic que también este tema del acoso e incluso de la autoestima empieza también en el colegio. Que los papás hacen todo el esfuerzo de tener un apego seguro con su hijo y el hijo con su apego seguro, pero ¿por qué lo menciono? Y ahorita me hizo clic con un caso que tuve recientemente de una paciente, se está graduando ahorita de bachillerato, pero desarrolló un nivel de ansiedad, pero o sea, su nivel de ansiedad ya es desbordado. E incluso yo, pues empezamos a trabajar y traté como de ir como cuestionando de dónde puede venir esto, etcétera, porque su problema es, si yo no saco 100 puntos, 97 a 100 puntos, entonces yo fracasé, ¿ok? Yo no soy buena, algo estoy haciendo mal, tengo un problema que no estoy haciendo, etcétera, etcétera. Entonces como que empezamos a trabajar y nos fuimos dando cuenta que el problema fue la maestra. Qué fuerte. Llega un punto en el que cuando ella estaba en estas edades aproximadamente, estoy hablando, no sé, como de unos 5, 6, 7 años, se topó con esta maestra que hizo un examen y vino ella y le dijo así como, mira, hoy me decepcionaste, no sacaste buena nota, yo esperaba más de ti y no es el resultado que esperaba y te fue mal. Entonces que ella dijo, lo perdí, o sea, de sacar 100 perdí el examen. Y entonces cuando le da el examen, eran 90 puntos, lo que había sacado. Entonces que ella obviamente ya empezó con esta idea de, si yo no vengo y no saco más de este punteo del 97 y saco 90 o 95, entonces no soy buena. Puedo defraudar a la gente. Entonces, sí son comentarios que incluso si los haces por broma, etcétera, y sos adulto y sos como esta figura para los niños, porque pareciera que no, pero los niños ven a las maestras como su todo, ¿verdad? Entonces, sí los puedes dañar bastante y eso, pues, desarrollar. Viene siendo como un tema de
no acoso como tal, pero que sí puede desarrollar eso y puede hacer que el tema del colegio pues ya no sea como un lugar seguro. ¿Entiendes? Sí, ay, sí, qué horror. Vamos a ver, dice Lola. A mí me hicieron bullying durante toda mi niñez por, porque soy de baja estatura. Ahora aprendí y no me dejo de nadie. Súper, ¿no? ¿Sabes? ¿Tú qué opinas del el tema de defenderse? Yo creo que depende. Lo que les digo a mis niñas es como, bueno, si algo no te gusta, tú di no. O lo que dicen ellas, ¿verdad? Alto, no me lastimes, dicen ellas. Entonces, ellas ya saben. Entonces, siempre estoy yo, como a la hora de recreo, están todas las nenas, que es donde más o menos se dan las situaciones, ¿verdad? Entonces, estamos como sentadas, estamos así como tomando nuestra agüita y están pasando todo aquí en el escenario. Entonces, sí te das cuenta, ¿verdad? Y cuando pasa este tipo de situaciones, nosotros amamos Bluey. Bluey nos enseña un montón. Entonces, ellas cuando están peleando, dicen como, estamos peleando. Claramente no funcionó la primera, pues, o sea, Seguro, esto es algo de hacer de constantemente. todos los días. Yo recuerden que cuando estamos peleando, tenemos que como que darnos cuenta y decir, ay, estamos peleando, solucionemos. Entonces es como solucionar, es hablar asertivamente. ¿Qué es hablar asertivamente? Tener como mucho cuidado de las palabras y del tono de voz. Entonces siempre ella sabe, vamos a resolver. Entonces yo estoy parada así, o yo voy y es como, no, y yo, bueno, Sí, ya nada. cuando te paran y te dicen, no, yo puedo sola, wow, esto no tiene precio. Sí, no, el tema de defenderte tiene que entrar como con mucho cuidado porque me he topado con el tema de los padres, como tenés que defenderte. O si te pegaron, pega tú también. Pega tú también, ¿verdad? Y entonces, por eso es que sí es cierto que tienes que aprender a defenderte, pero de una forma asertiva, ¿verdad? El comunicar esto no me gustó, no me pareció correcto, etcétera, porque sí me topo mucho con esto de defenderte y si te hicieron algo, pues tú también lo haces. Ajá, Y entonces eso solamente está fomentando la parte de lo que es pues la violencia. Ajá, que no es lo que queremos, pues. Que no es lo que buscamos, no es el objetivo. Valesca Marroquín dice, en magisterio unas compañeras me molestaban, me intimidaban y aún sigo sin entender por qué. Yo soñaba con estudiar magisterio, pero ellas me lo hicieron súper difícil, lloraba todos los días. Quizá ellas viven su vida tranquilas, pero a mí me marcaron toda la vida. Decían que yo tenía piojos o cualquier otra cosa, con tal de molestarme, y que a mí me revisaran, gracias, las cosas antes que todas las demás. Sí, sigue siendo un tema de lo que es esto. Si tú lo ves, ¿cuántos años no mencionan la? Fue en Magis, 14, 15, 16 y 17. Sí, no, ya viene Marva acá. Y a esa edad, en lo que es la preadolescencia, a 15, 16, 17, pero incluso más fuerte. Justo ahí fue cuando a mí me pegó, pero conmigo fue al revés, fue con la maestra. Y sí, o sea, yo la entiendo completamente porque sí es horrible. Porque pues. encima también estás como entrando en esta etapa de la rebeldía también. Ajá. Entonces se junta todo. No, y es también ver como, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida, verdad? Porque es una decisión completamente difícil, o sea, es algo que, y estamos jóvenes para decir, bueno, voy a elegir esto, voy a elegir aquello, y si tu entorno no está siendo como agradable, no está siendo seguro, qué feo, pues decir, me equivoqué y esto va a ser por siempre, por siempre. Sí. Y ahí empieza ya como el conflicto en la vida adulta. Wab dice, cuando entré a la escuela tenía 7 años. Otra niña me quitaba mi refacción y si no se la daba me pisoteaba y ensuciaba mis calcetas. Ella me hostigó por bastante tiempo y los maestros no hacían. Mira, cuando nunca, bueno, sí he entendido, pero digamos, en lo que es el tema, así como este caso en específico, y digamos, vienen los papás y llegan al colegio a hablar con los maestros, miren, le están haciendo esto a mi hijo. En ese momento, pues ustedes entran, ¿verdad?, a hacer como esta parte intermediaria, pero ¿qué pasa si lo sigue haciendo constantemente? O sea, a pesar de que ya le hablaron, a pesar de que, etcétera, y lo sigue haciendo constantemente, viene teniendo como consecuencias el agresor o la agresora más graves. Ajá, en el colegio lo que pasa es que primero es como papá y maestro. Okay. Y luego ya, si realmente no se resuelve, ya se encarga el departamento de psicología. Okay. Pero la verdad es que estamos hablando de privilegios, ¿verdad? Los privilegios son malos cuando no sos consciente de ello. Yo entiendo que yo trabajo en un colegio que digamos está bien y agradezco mucho tener el privilegio de tener una psicóloga porque la verdad es que nos ayuda, porque hay cosas que para uno como maestro se van de tus manos. Es importante que no se vayan de tus manos, agarrarlo cuando está empezando. Pero si ya no lo lograste hacer, es sí decir, no, necesitamos la ayuda de un profesional.
Así se maneja en el cole. Ok. Como te digo, porque la verdad es que tenemos el privilegio de tener una psicóloga, pero en colegios hay muchos donde esa no es la realidad. No, e incluso lograr identificar esto de que es como, no, pero ¿por qué lo estás haciendo? No lo tenés que seguir haciendo, etcétera, etcétera. Y es como eso no resuelve nada, ¿sabes? No, porque eso es superficial. Exacto. Tienes que identificar por qué la persona se comporta de esa manera, de dónde viene el querer demostrar como esa situación de poder, de trato de esta manera, porque algo que, pues una característica, no estoy hablando en general, pero una de las características que resuena mucho en las personas que agresoras es que tienen como esta falta de empatía. Okay. No son capaces de darse cuenta del daño que le pueden estar causando a la otra persona. Entonces, sí que es importante que tú tienes que ayudarles a ser consciente de ese daño, porque en su mayoría no tienen esta capacidad de identificarlo, de ser empáticos, de le estoy lastimando a la otra persona, no, y pues por eso es que lo siguen haciendo. Entonces, tienes que entrar tú a hacerles consciente eso para que digan, esto que estoy haciendo no está bien. Pero por supuesto es un trabajo, pero esa es como la manera, porque me he topado mucho con que ya no lo tenés que seguir haciendo, porque si lo seguís haciendo vas a tener consecuencias. Ahí es como, a ver, eso no soluciona absolutamente nada. No. Ajá, y por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en tiempo fuera. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo vas a sacar? No, o sea, no es algo que vaya a funcionar. Entonces sí estar bien consciente de cómo lo manejas y cómo hablas, porque los niños entienden, pues sí. O sea, mis nenas de 5 son repilas, pues entonces yo me agacho y digo, ¿qué pasó? Y yo, ¿cómo se sienten? Entonces es de nombrar la emoción, validar su emoción y luego, bueno, aceptarla. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos, verdad? Vamos por un camino, por ustedes denme la solución, porque también es darle el chance de, tú sabes lo que te hace bien, tú sabes, y si no sabemos, investiguemos, ¿verdad? O sea, siento que eso es lo que más nos ayuda. Ahora vamos con el tema de los maestros, ¿verdad? Alejandra dice, aprendí a callar porque los propios maestros apoyaban a mis compañeros porque mi mamá era maestra en el colegio, donde estudié la primaria. Ahora de grande solo me defiendo inevitablemente. Se vive defendiendo. En ¿sabes? Bueno, nunca me he topado con un caso como tal ya específicamente donde está el tema de maestros, pero como te repetía y te lo decía al principio, pareciera que no, pero en la vida adulta también existe como mucha esta parte de esta situación. Y a veces pasa de que quizá el maestro no tiene como esa capacidad porque incluso hasta él mismo es silenciado. ¿Sabes? ¿Okay? Sí. Es como, no se meta en eso, miren, no sé qué, etcétera. Entonces, ¿sabes? Como que llega un punto en el que ni siquiera ellos mismos saben qué hacer, qué pueden hacer. Creo que me resuena un poco más en esto. Y es un tema bien delicado, sí, la verdad. Ali dice, la maestra nos ponía orejas de burro. Si no hacíamos algo bien y nos sentaba frente a todos, es real. Ahora soy maestra y dejo que mis niños tengan varios intentos hasta poder con mi ayuda. Sí, es un abuso de poder. O sea, eso es una etiqueta. Eso es ya una humillación en frente de sus amiguitos, de rechazo incluso también. Incluso en la vida adulta se especifica esto que tú mismo mencionaste, esta parte de la herida del rechazo que viene a resonar tanto porque eso es un abuso de poder, y que te tachen de esta forma, e incluso una persona adulta. Ya tú vienes y dices, bueno, entonces estas personas, qué consuelo, y entonces las personas adultas no son esas personas a las que yo les puedo confiar, a las que yo les puedo hablar, porque, etcétera. Recuérdate que un niño no tiene la capacidad todavía y su cerebro desarrollado como para decir, no, esta persona es así, esta persona es allá, esta persona tiene estas herramientas, esta persona no, o sea, para él es como, si alguien mayor se comporta así, entonces todos se van a comportar de esa forma. Es y creo que, si no me corregís, con la empatía, pues no se nace, sino que como que se va desarrollando. Entonces, sí es responsabilidad de nosotros ir como, bueno, entendamos que fulana tiene esto, que mengana es aquello, o que ella, o sea, seguir como conociendo tu grupo y hacérselo saber a los demás, porque realmente, pues, ustedes son niños, pues, y ellos van a hablar y no van a pensar como, voy a meter el cuchito, o sea, ya, entonces bueno, hacerlos conscientes de que las voz tienen poder, ¿verdad? Y tienen un peso. Karen López dice, ¿cómo les explico que mi maestra de primero primaria me hacía bullying por no tener estatus del colegio? Sí. ¿Sabes? Eso sí resuena, e incluso no solo en el tema de lo que es el colegio, sino también en lo que son actividades extracurriculares también. Sí.
Conocí un caso de una chica que va a una academia de baile muy reconocida acá en Guatemala y no era del estatus de las demás chicas, entonces en los bailes le ponía hasta atrás. O sea, todas hasta enfrente y en todo el baile, en el show y todo, hasta atrás. O que le da, si el show era como de un tema, de algún cuento, de alguna obra, Árbol, casi que, literal, casi que, o sea, ese es el comportamiento. O sea, sí se da en la parte de los maestros también, pareciera. Y es muy fuerte porque ahí es donde yo trato como de decirle a los padres que tienen que estar como más presentes porque ellos se van con la idea de, no, yo los dejo ahí seguro, todo bien, en confianza, en un buen lugar. En un buen lugar, cabal, de de prestigio. prestigio, etcétera, y todo, y no sabes, no, ¿verdad? Entonces, sí es importante que los padres estén como en en esta constante supervisión de, bueno, un día quiero ir a ver, o voy a caer de sorpresa, etcétera, como que este tipo de acciones, porque eso puede ayudar y salvar incluso a su hijo de alguna situación como de estas, ¿me entiendes? Y incluso también de lo que mencionas. Mi directora una vez me dijo, mire, ¿y usted cómo hace para llevarse bien con los papás? Y yo, porque pues son re lindos, o sea, tengo una comunicación activa con ellos, siempre estoy como escuchando y ellos me están escuchando. Y por ejemplo, mis compañeras igual me decían como, pero ¿cómo haces? O tenemos que hacer un cambio, porque a veces los cambios vienen así como, habíamos dicho hace 15 días que tal fecha era esto, y un día antes, como se tiene que cambiar, ay, no, los papás van, pero ya está el cambio. O sea, No se puede. y yo, ¿cuál es? O sea, solo hay que poner ahí, porque nosotros usamos Classroom, ¿verdad? Como, hola papis, ¿cómo están? Tenemos un cambio y es este. O sea, no hay opción. Y yo es como, ok, entera. Entonces, como la parte de estar sobrepensando, ¿qué van a pensar? ¿qué van a pensar? Es como, no hay solución, o sea, es lo que es. No podemos hacer nada más. Entonces le digo yo, pues así, solo hablando, ¿verdad? Y ella como, bueno, sí, ¿verdad? O sea, es algo normal, sencillo, pero que a muchos nos da miedo. Y te digo, si al principio sí, pues yo cuando entré a trabajar tenía 18 años y era en la primaria dando mate en un colegio muy conocido. Y dije, no, ¿qué van a decir? Ahí viene esta niñita ridícula, o sea, ¿qué le pasa? Y no, la verdad es que los papás fueron súper lindos y estuvo bien. Entonces sí hay como saber hablar y saber cómo decirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque también pasa de que es como vas y hablas y es como juzgando. Es como ya están ya con la espada desenvainada. Ya es como que ya están viviendo mucho como para llegar al colegio y que encima me sigan tachando, etcétera. Entonces ahí sí ya empieza como este comportamiento más agresivo. Muy bien, sí. Lo dice, aprendes que los maestros no escuchan, que te excluyen y aún ahora, a los años de ya no sufrirlo, me da temor acercarme a gente nueva. Me ven fría, pero no lo soy. Y lo empeora que ahora ya paro, pero en mi familia continúa a diario, aun cuando les digo que no me gusta y que paro. Por eso no me agradan mis padres. Y mi hermano recorre el mismo camino. En este caso en específico hay algo muy importante que es cuando incluso tú en tu mismo núcleo no te sientes cómoda. Y a veces uno tiene que entender que también es sano, uno, si se puede, desligarte de esas personas y dos, si puedes reducir incluso el contacto, si no te puedes desligar, reducir lo más que puedas el contacto con esta persona, porque a veces uno dice, como yo me voy a separar de mi papá, como yo me voy a alejar de mi mamá, y es como sí, o sea, cualquier persona que no sea sano para ti, que te lastima, que pues afecta tu salud mental, tienes toda la capacidad de decisión de poder decir, no, ¿me entiendes? Porque sí lo he visto, o sea, incluso las mismas personas que más te dañan y que más te afectan es tu núcleo, un círculo, es tu círculo. Entonces, ya cuando tú tienes esta capacidad y esa madurez, tú puedes decir hasta aquí, ¿verdad? Sí puedes poner un límite incluso con tus propios padres y con tus propios hermanos, porque si eso está repercutiendo a tu salud mental, tienes todo el derecho de poder sí, hacerlo. Total. Y ella, ser un apoyo para su hermano, ¿verdad? Que dice que están pasando por lo mismo. Entonces, como, bueno, ahí tienen un compañero y alguien que puede ir agarradito a la mano y decir, vamos nosotros dos. O sea, sí buscar como un camino, ¿verdad? Como que ese refuerzo entre los dos. Bueno, les queremos dar las gracias realmente por darnos este espacio, porque no tuvieron el miedo de verdad ser escuchados.
Te los agradezco muchísimo. Gracias, Pame, a ti. No sé si tenés algunas palabras para los chicos. Lo mismo, agradecerles por haberse tomado el tiempo e incluso la confianza que no lograron tener en ese momento y que hoy en día sí tomaron esa confianza de poderlo comunicar. Esperamos que el escuchar estas palabras les ayude de algo, por lo menos incluso el dar el paso de decir, hoy sí lo hablo, hoy sí quiero buscar ayuda, etcétera. Entonces esperamos de corazón que de verdad lo puedan aprovechar y que sea de un gran aprendizaje esta experiencia. Total. Y la verdad es que es de valientes pedir ayuda, saber hasta dónde decir, ya no puedo más. Entonces, gracias a ti, gracias a todos los profesionales que están de verdad para ayudarnos, para guiarnos, para hacer luz, ¿verdad? En ese túnel. Y estén al pendientes, porque nuestro siguiente capítulo será con historias anónimas. Entonces, si quieren seguir aprendiendo, si quieren seguir escuchando, o si están en una situación similar, estén al pendiente.